se comenta, se dice, se habla mucho de la posverdad, pero la idea sería un poco de ver qué es esto, cómo lo podemos entender y bueno, cómo podemos movernos en este mundo de la posverdad. En realidad tendríamos que empezar por definirla. En realidad la posverdad se ha empezado a hablar de ella desde hace unos años. Esta es una palabra, es un concepto que el diccionario Oxford eligió como palabra del año en 2016. Pero ya mucho antes, ya desde el siglo pasado, a finales del siglo pasado, ya se empezó a hablar, por aquel año 1992, os sonará, en 1991 fue la guerra del Golfo, el Golfo Pérsico, y en 1992 ya van apareciendo artículos, a partir de 1992, van apareciendo artículos en Estados Unidos hablando de la posverdad. ¿Qué es esto de la posverdad? En realidad tendríamos que decir que la posverdad sería, esto es un anglicismo, como veis, nosotros lo hemos adaptado, también está ya en nuestro diccionario español, y es una forma, la posverdad, lo que podríamos entender es que es una distorsión de la realidad, es una distorsión de los hechos, una manipulación de los hechos, una forma de mentir, de deformar la realidad, y esto sería la posverdad. En este enfoque importan más, fijaros, las emociones que nos provocan las noticias, por ejemplo, o las situaciones, los hechos que suceden, importa menos la descripción real del hecho que la impresión que a mí me produce esa noticia. O sea, ¿cómo voy a transmitir esa noticia? Muchas veces lo que vemos es que se transmite de una manera emocional. Las noticias se transmiten, los hechos se transmiten de una manera emocional, de una manera muy subjetiva, de manera que eso tiene una intención muy clara de también mover las emociones del receptor. O sea, el emisor, cuando emite estas noticias o informa de estas cosas, realmente está pensando en sus receptores, está pensando en su público, de manera que quiere provocar una determinada reacción. Y, por desgracia, amigos, no es una reacción para que la gente piense, que sería una reacción filosófica, no es una reacción para que la gente desarrolle un criterio, que ahí estamos nosotros como filósofos, para desarrollar ese sentido crítico, ese pensamiento crítico, sino que la posverdad produce una reacción de tipo emocional y bueno, y resulta que como yo lo siento, es verdad. Y ya está. Así son las cosas. O sea, yo lo siento así y es así. O sea, no hay más vueltas que darle. Si yo lo siento así, si yo lo percibo de esta manera, para mí es verdad. Entonces, estamos ante una situación, amigos, donde prima el relativismo. Es un relativismo muy grande el que estamos viviendo ahora, ya que todo es relativo, no hay nociones claras. Aquí, por ejemplo, vemos una cuchara, pero yo digo que es un tenedor. Ya está. Si yo digo que es un tenedor, para mí es un tenedor. Y ya está. Y yo lo lanzo con esa idea. ¿Otros qué veis? ¿Una cuchara o un tenedor? Porque yo digo que es un tenedor. Entonces, mi público que me sigue, estamos moviendo a nuestras redes sociales, estamos moviendo a nuestros seguidores para que mucha gente diga que es un tenedor. Estamos, en realidad, porque como yo quiero ver un tenedor también, es que en el tema de la posverdad nos tenemos que dar cuenta de algo muy interesante, amigos, y es que realmente nosotros también somos parte del problema. Porque nosotros, se podría decir, que también queremos que nos mientan. O sea, yo quiero
yo voy a leer, por ejemplo, si yo tengo una postura política, yo me voy a acoger a todas esas informaciones de mi postura política y voy a rechazar las otras. Y las otras las veré como negativas, las mías las veré como positivas, porque es mi postura. Entonces, yo voy a recibir un tipo de información determinada y voy a rechazar el otro. Cuando me venga algo que no me interesa, voy a tratar de darle la vuelta para interpretarlo y verlo como yo quiero que sean las cosas. Somos muy subjetivos. Esto, amigos, en realidad viene de muy atrás. Viene de muy atrás. Ya nos encontramos en el siglo V antes de Cristo con los sofistas. ¿Habéis oído hablar de los sofistas? Estaban los filósofos y los sofistas. Los sofistas, bueno, ahí todos los diálogos de Platón vais a encontrar también a los sofistas, ¿no? Los sofistas son los que, ¿en qué se diferencian de los filósofos? Bueno, que son mucho más relativistas. Los sofistas dicen, bueno, la verdad, pues, en fin, eso de la verdad, pues es para cada uno, depende de quién de cómo lo veamos, depende de cada persona. Y los filósofos más bien dicen, no, hay una realidad, hay una verdad, vamos hacia la verdad o nos alejamos de ella. Y los sofistas más bien dicen, bueno, ¿de qué realidad hablamos? Porque mi realidad no es la tuya. Y así, y empezaron hace mucho tiempo. En realidad, amigos, esto de deformar la verdad, esto de deformar los hechos, las cosas, viene de muy atrás. Se puede decir que con el primer ser humano empezó la deformación en la interpretación de las cosas, ¿no? Lo que pasa es que quizás ahora que todo se ha potenciado con Internet, todo se ha potenciado con las redes sociales, estamos ante una globalización muy grande, pues claro, todo se amplifica. Si había 4 sofistas en Grecia que influían sobre 100 o 200 o miles de personas, pocos miles de personas, pues poco efecto hacían en realidad. Pero es que ahora unas opiniones distorsionadas, unos enfoques, ¿me entendéis?, pueden recorrer el mundo entero. Y ya no estamos hablando de pocos miles de personas, estamos hablando de muchos millones de personas. Muchos millones de personas que se están dejando llevar por un enfoque emocional y subjetivo de las cosas. Fijaros, todavía eso pasa en la ciencia, pasa en la política, sobre todo lo veis, y no hace falta que pongamos muchos casos porque vosotros los conocéis. Fijaros la forma de enfocar las cosas. El otro día se aprobó un decreto en España, se llamaba el decreto Ómnibus, ¿os acordáis de este decreto, no? Ese decreto contenía 80 propuestas. Al final solo se aprobaron 29. Bueno, pues un político de España decía, es una buena noticia porque hemos aprobado la mayoría de las propuestas. De 80, o sea, qué bien, ¿no? Hemos aprobado la mayoría, casi la totalidad, decía, están mintiendo. O sea, aprobaron 29 de 80. Es decir, pero para la gente dice, pues sí, pues qué bien, ¿eh? O sea, pues estupendo, o sea, si se ha aprobado casi todo, muy bien, estupendo. Pero si te pones a leer y te pones a reflexionar, lo miras en detalle y dices, ¿cómo la mayoría? ¿Cómo casi la totalidad? Si eran 80 y han aprobado 29. O sea, estamos locos. O sea, pero claro, hay que quedar bien, hay que enfocar las cosas de esa manera, ¿no? Entonces, lo que sucede, amigos, es que con el tema de la mentira disfrazada, de verdad, quizá nunca se había llegado a este grado de inmoralidad en el que nos encontramos. ¿Me entendéis? O sea, en la antigüedad, cuando se mentía, tú eras consciente de que estabas haciendo mal. Querías unos objetivos, pero eres consciente de que estabas deformando la realidad y de que estabas haciendo
algo ilegal o algo que estaba mal. Ahora no importa. Ahora no hay conciencia de que lo estás haciendo mal. Ahora es que nos da igual. Ese es el tema de la posverdad. O sea, que hay una indiferencia por completo. Digo lo que me da la gana, suelto lo que me da la gana porque yo lo valgo, porque yo soy así, porque yo lo veo así, y me da igual la gente, me da igual lo que puedan pensar, y ya está. Ahí tenemos un caso. Bueno, podemos poner un ejemplo de posverdad en grande, que sería Donald Trump, como sabéis, ¿no? O sea, puede decir lo que quiera, puede hacer lo que quiera, pero tiene su público que le da igual lo que diga, o sea, ¿os entendéis? O sea, y es palabra de Dios, o sea, es así, si lo dice él, es así, o sea, y hemos llegado a un grado, o sea, estamos hablando de unas posiciones de ignorancia, unas posiciones de manipulación terribles, y bueno, si os dais cuenta que el primer país del mundo está dirigido por personas así, pues ya me diréis cómo vamos y cómo vamos a acabar. O sea, porque la situación, cuando se deforma tanto la realidad, es muy preocupante. Muy preocupante. Ya os digo que el diccionario Oxford ya lo había elegido como palabra del año en 2016, con ese enfoque, ¿veis? Ese enfoque de donde los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y creencias personales. En realidad hay un desprecio, como veis, hacia la verdad. O sea, que es una especie de pasotismo, da igual, si hasta el siglo pasado más o menos se tuvo un poquito de rubor, un poquito de ética, un poquito de conciencia de estar mintiendo, ahora estamos llegando a unos puntos de indiferencia total. O sea, se dicen las cosas, me da igual lo que quieran, yo hablo para mi gente. Y bueno, ahí hay unas campañas, lo vais a ver, muy interesantes. Por ejemplo, cuando esto no es nuevo, por ejemplo, el jefe de propaganda de Hitler, Goebbels, ya decía, ahora veremos alguna frase más, que decía, miente, miente y miente que algo queda. Esa es la forma, o sea, miente, miente y vuelve a mentir que algo quedará. Así que, y también decía esa famosa frase también muy conocida de Goebbels, que era una mentira repetida miles de veces se convierte en verdad. Solo hay que repetirla, tener la constancia de repetirla, repetirla, repetirla y repetirla. Bueno, os tengo que decir que bueno, esto afecta a la política, esto afecta a la ciencia, todavía está, y ahora, fijaros, están creciendo el número de terraplanistas. O sea, estamos en el siglo XXI y crece el número de terraplanistas, de gente que considera que la Tierra es plana. Y es así. Y ellos dicen que es plana y es plana. Y no le pueden demostrar otra cosa. Los científicos es que hay una conspiración, porque ahí está el efecto también de la posverdad que se van creando. Tiene toda una serie de apoyos, una serie de elementos colaterales, como las conspiraciones, y en realidad ellos ven que la ciencia está conspirando para engañarlos, pero que la Tierra es plana. Y eso es así. La Tierra es plana, no se ha llegado a la Luna nunca, eso ha sido todo un montaje de Hollywood, sí, de un estudio de cine. Y claro, eso se montó a pesar de que hay tantas evidencias, pero bueno, pero no. O sea, lo que importa es esa creencia, esas emociones que se van desplegando. O sea, que podríamos decir, amigos, que la posverdad la podemos relacionar con la manipulación y con la mentira. Y si decimos, bueno, es que son medias verdades, bueno, es que media verdad también es mentira. O sea, la verdad es verdad 100% por completo, o si no,
si son medias verdades, también tendríamos que decir que son mentiras. Hay un cuento, lo conoceréis alguno de vosotros, sobre la mentira y la verdad, cómo los antiguos tenían esa inteligencia y esa sensibilidad, ¿no?, para reflejar estas cosas. Como esto ha preocupado siempre al ser humano, hay una fábula sobre la mentira y la verdad que explicaría un poco la situación en la que vivimos. Lo que pasa es que ahora se ha hecho más crítica. Estamos ante ese cuento donde la verdad se está bañando un día de mucho calor en un lago y, claro, había dejado su ropa en la orilla. Y en eso que viene la mentira y se aprovecha. Dice, uy, está la verdad bañándose. ¡Qué bien! Le coge la ropa y se la pone. Entonces se disfraza con la ropa de la verdad. Y claro, la mentira, cuando sale del agua y ve que no tiene ropas, pues nada. Dice, yo antes, estaba allí la ropa de la mentira, dice, yo antes que ponerme la ropa de la mentira prefiero ir desnuda. Y se muestra desnuda ante los hombres, ante los seres humanos. Y claro, los seres humanos no aguantan la verdad desnuda, la verdad pura, la verdad real, la verdad completa, y entonces la rechazan. Rechazan a la verdad. Cuando la ven desnuda, la rechazan. Y sin embargo, cuando ven a la mentira disfrazada de verdad, la aceptan. Y entonces lo que tenemos ahora es la gran aceptación, la gran aceptación de la mentira disfrazada de verdad y el rechazo de la verdad desnuda con el que nos encontramos, que no somos capaces de aceptarla como es. Así que me parece un cuento muy bonito que refleja, fijaros, con ese sentido de los mitos, de las leyendas, que refleja un poco la situación en la que estamos viviendo, con la diferencia de que si bien siempre se habría dado esta situación, no ha sido hasta ahora cuando se está convirtiendo en algo tan alarmante. La posverdad está llegando a grados tremendos porque otro aliado que tiene muy poderoso es el populismo. Es el populismo. Y los populismos de derechas y de izquierdas están creciendo en todo el mundo. O sea, es la emotividad, es llamar a la gente a las emociones. Fijaros lo que decía Donald Trump hace un par de días. Sabéis que ha habido un accidente en Washington donde un helicóptero chocó contra un avión y cayeron al río y bueno, murieron 60 y tantas personas, ¿no? Entonces Donald Trump decía que en realidad esto pasa por contratar discapacitados en la torre de control. Esta es su versión. O sea, es decir, esto no hubiera pasado si no se contrataran discapacitados en las torres de control. O sea, es decir, vamos a ver, esa gente pasa unos controles de locos para estar en una torre de control. Vamos a ver, una persona que esté en silla de ruedas, imagino que no habrá un discapacitado intelectual, mental o cosas así, porque estarían en otros trabajos, ¿no? Pero si es un discapacitado físico, ¿por qué no puede estar en una torre de control? Si tiene un grado de inteligencia que tienes que tenerlo para ser controlador maravilloso, pero él es así, lo suelta. Y entonces, ¿qué pasa? Ante la masa de millones de personas ya quedan los discapacitados. ¿Quién va a contratar a un discapacitado? ¿Quién va a llamar para su empresa si dice, esta gente no vale para nada? Pero se están moviendo las emociones, se están moviendo las creencias, los instintos y, claro, eso provoca que esté a un paso la violencia y la polarización, por supuesto, que es otro de los apoyos, estamos hablando, ahora los recogeremos todos, la polarización tan brutal que estamos viviendo. Entonces, bueno, nosotros casi preferimos quedarnos con nuestra filósofa de cabecera, Mafalda. Hablamos de ella hace unas pocas semanas,
que se cumplían, era el aniversario. ¿Cuántos años eran? ¿70, 75? O 60 aniversario desde que se empiezan a publicar las viñetas de Mafalda. Entonces está muy bien porque dice: prefiero causar molestia diciendo la verdad que causar admiración contando mentiras. Está muy bien. Así que ahí veis un poco estas frases que os decía de Goebbels, y también una frase de George Orwell muy interesante. Lo hemos leído en nuestro club de lectura hace un par de años, quizá, ¿no, Alberto? 1984. En realidad se quedó un poco corto, pero hay que leer este libro, 1984, si no lo habéis leído es genial, porque ve la situación, más bien se adelantó un poco, pero está llegando ahora, está llegando ahora. Precisamente hay que crear ese neolenguaje, porque todos los totalitarismos necesitan ese lenguaje deformado, ese lenguaje que realmente no se ajusta a la realidad, no se ajusta a los hechos, y lo que se busca es manipular y anular el pensamiento crítico. Precisamente ahí es donde queremos poner el acento con nuestras clases de filosofía. Y este sería el gran antídoto que tendríamos que emplear en la posverdad. Igual que nosotros no nos comemos cualquier fruta que vemos en la tienda, ni cogemos cualquier producto de la tienda, sino que lo miramos, lo revisamos, miramos la caducidad. Antes de comernos algo, lo probamos, miramos, en fin, nos preocupamos un poquito de lo que comemos. Realmente no podemos tragarnos de buenas a primeras toda la información que nos llega, la diga quien la diga. O sea, yo tengo que someter todo esto a un juicio, a un criterio, a un proceso de selección. En este sentido, por ejemplo, estudiamos en nuestras clases la filosofía budista, y os quiero decir que una de las cosas que decía el Buda era: esto es lo que yo digo, pero no tenéis por qué creerme. Buscar vosotros, comprobar vosotros, pensar vosotros, decía el Buda. Esto lo digo yo, esto me ha servido a mí. Ahora vais a ver vosotros qué hacéis con esto. No porque lo diga yo. Muy interesante me parece esta... Si luego llegamos a la conclusión de lo que dice el Buda me puede servir y me puede ser útil a mí, pues bueno, lo integraré en mi vida. Pero no porque lo diga el Buda, no porque lo diga el Papa, no porque lo diga quien sea, ¿me entendéis? Ahí está el tema, porque como se están creando facciones, se están creando bandos, nos estamos polarizando. Si es de mi bando, si es de mi facción, si es de mi línea, pues es de los míos. Y adelante, vamos allá, ¿no? Esto sería el error. Bueno, como os digo, desde 1992 se empieza a usar este término. Steve Tesich es un periodista norteamericano que sabéis que la Guerra del Golfo es en el 1991, en el 1992 él habla precisamente de esto. Nosotros como pueblo libre hemos decidido que queremos vivir en una especie de mundo de la posverdad. ¿Qué pasó? Que nos mintieron una vez más. Todo ese montaje que se hizo con tantos miles de muertos, realmente buscando unas armas que no existían y que se sabía que no existían, unas armas químicas que se sabía que no existían, con todo ese montaje de un terrorismo, de un peligro inminente, sabiendo que era falso, porque las agencias de inteligencia lo sabían, se montó todo aquel lío,
y nos venden toda esa información deformada y manipulada. Entonces empieza con ese concepto. Ese concepto empezaría ahí, el de la posverdad, ¿no? Y luego es en 2004 cuando Ralph Keyes es cuando habla de este libro de la era de la posverdad, que es el que lanza la voz de alarma sobre estos temas. Deshonestidad y decepción en la vida contemporánea, posverdad. Entonces, bueno, fijaros un poquito, básicamente esta viñeta, la habéis visto, nos hace gracia si no fuera para llorar por la situación que tenemos, ¿no? Pero es que es muy gráfica, o sea, los tres monos que hemos conocido de no ver, no hablar y no oír, los hemos transformado ahora en la posverdad. No leo, no comprendo, comento. Porque eso sí, lo comentamos todo. Y hablamos de todo y comentamos todo y tenemos que decir todo. Y bueno, total, ¿quién me lo prohíbe? ¿Quién dice que no? ¿Por qué no puedo hablar? Vale, si todos podemos hablar. Lo que no podemos pretender es que mi opinión, por ejemplo, en ciencia, valga la de un científico, o mi opinión sobre medicina valga la de un médico. Pero es que en Estados Unidos, por ejemplo, es así. O sea, si lo digo yo, o sea, hay un rechazo, fijaros, hay un rechazo muy grande, sobre todo en la América profunda, ¿no? Porque Norteamérica es muy grande, ¿no? Pero hay un rechazo muy grande, por ejemplo, a los intelectuales. A los intelectuales, a los científicos, ¿me entendéis? ¿Y quién es esa gente? ¿Y quién es esa gente? ¿Y mi opinión? ¿Qué pasa con mi opinión? Mi opinión vale tanto como la del científico ese. Esa es la mentalidad. ¿Cómo va a valer tanto tu opinión sobre ciencia como la de un científico? Si yo digo ahora, bueno, la verdad es que os quería decir que tengo aquí un dolor en el costado, en fin, ¿qué os parece a vosotros? ¿Qué opináis? Ah, pues yo digo que es el hígado, yo digo que es el bazo, yo digo que es tal cosa. Pues no me iré a un internista, no me iré a un internista, a un endocrino, y me dará una opinión más fundada que la que podemos tener, a menos que haya aquí algún médico, ¿verdad? Pero si todos empezamos a opinar, ¿qué te parece? ¿Qué tengo? ¿Tú qué crees? O sea, nuestras opiniones, son respetables, por supuesto, pero no le vamos a dar el valor que le daremos a una opinión de un internista, de un endocrino. Pero es que estamos llegando a esos grados de locura, porque es una forma de locura. Como decía Platón en el siglo V antes de Cristo. Bueno, aquí he recogido aquí también un testimonio de Denzel Washington, que es actor, como sabéis, pero también es periodista. Él es licenciado en periodismo, productor, actor, en fin, con varias. Es un hombre bastante sensato. Pero como periodista, es interesante la frase, porque dice, si no lees los periódicos, no estás informado. Y si los lees, estás mal informado. ¿Qué hacer? Pues esa es una buena pregunta. En nuestra sociedad ahora es todo cuestión de ser el primero. ¿A quién le importa? Sácalo, públicalo. O sea, no nos importa quién sale herido. No importa a quién destruimos. No nos importa si es verdad. Solo dilo, véndelo. En cualquier cosa en la que practiques serás bueno, incluido en la basura. Se trata de remover la basura, pues bueno, vamos a ser los mejores removiendo la basura, ¿no? Y acaba la frase esta diciendo que la responsabilidad de la prensa no es solo llegar los primeros, sino contar la verdad. Esa sería la responsabilidad de la prensa. Pero en este mundo de la inmediatez hay que sacar las cosas muchas veces sin contrastarlas, sin confirmarlas, sin comprobarlas. Y podemos hacer mucho daño, y de hecho se está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, bueno, aquí os traía este ejemplo del mito de la caverna de Platón porque lo considero de plena actualidad, ¿no?
lo estudiamos en nuestras clases cuando vemos el tema de Grecia. Lo habréis visto quizá a lo mejor en alguna clase también de filosofía, en el instituto, en la universidad, en fin, quizá lo conozcáis, hayáis visto. Aquí se ve la caverna donde están la gente está encadenada, ¿veis? Aquí en este antro, está encadenada como si fuese una sala de cine, imaginaros. La gente está encadenada al cuello, está encadenada de pies y manos y también está encadenada, lleva grilletes en el cuello. Esta gente solo puede ver las sombras que se proyectan detrás. Por detrás pasa una gente llevando distintas siluetas, ¿veis? Un ánfora, un ave, un árbol, ¿eh? Y se proyecta por el fuego que hay detrás. Entonces esta gente, su realidad, comenta Platón, la realidad de estas personas solo son esas sombras que toman por realidad. O sea, la verdad para ellos, porque siempre han estado en la caverna, son esas sombras. Dice Platón, ¿qué pasaría si alguno de estos presos pudiera salir de la caverna? Y entonces, veis que aquí hay algunos ya que se han logrado desatar de sus ataduras, de sus ligaduras, y están ya escapando, algunos ya están fuera, y cuando salen, se dan cuenta que aquí están las verdaderas aves, los verdaderos árboles o las verdaderas ánforas, y que lo que veían aquí, qué equivocados estaban con esa visión y quedaban por real. Platón cuenta que la persona que sale de la caverna es el filósofo. Es el filósofo. El filósofo, filosofía significa amor al conocimiento, amor a la verdad, búsqueda de la verdad, de manera que, ¿veis? Es la forma de salir a otra dimensión de conciencia, a otro nivel más elevado de conciencia, más real del que se vive aquí. Aquí lo veis explicado con un esquema que os he traído. Para Platón, estar en la caverna equivale a la ignorancia. Esa ignorancia es el mundo sensible, o sea, nuestro mundo, el mundo en el que vivimos, y aquí nos movemos, dentro de la caverna, nos movemos por opiniones, la doxa, opiniones. Las opiniones están basadas en creencias y podemos decir, en emociones. Creencias y emociones dentro de la caverna, ¿veis? Y a medida que vamos saliendo de la caverna, pasamos al pensamiento, pasaríamos a un pensamiento crítico y después a la inteligencia. Esto tendría más que ver con la ciencia, con la sabiduría. O sea, hay un proceso que dice Platón, de pasar de la ignorancia a la sabiduría, de pasar de la opinión, si solo tenemos opiniones, les tenemos que dar el valor de opiniones. Pero eso no lo podemos llamar verdaderamente conocimiento real, no le podemos llamar verdadera sabiduría, sino que hay un proceso. ¿Por qué? Porque estamos interpretando sombras. Lo que vivimos aquí muchas veces realmente está muy alejado de la realidad. Uno puede creer que es muy real. Aquí tenéis, han hecho una versión más actualizada del mito de la caverna con la película de Matrix. La primera, sobre todo, la primera parte de Matrix, ¿no? ¿La habéis visto? Estamos dentro de un programa. Entonces, este programa, en Oriente también tocamos este tema en nuestras clases, hablamos del mundo de Maya, el mundo de la ilusión. Y hay
otra dimensión más elevada que sería el mundo de las ideas. O sea, hay una dimensión más elevada que sería el mundo de lo real, que es el mundo del conocimiento, el mundo de la sabiduría, como dice Platón, el mundo de los arquetipos. En fin, todo esto lo vemos en nuestras clases, no puedo desarrollarlo mucho ahora, pero es para deciros que en realidad, fijaros, si queremos tener opiniones fundadas, opiniones reales, cuanto más participen de las emociones y de las creencias, más alejadas están de la realidad. Nosotros tenemos que ir pasando, por ejemplo, de la opinión a la sabiduría. ¿Cómo? Pues realizando un proceso de crecimiento, de desarrollo, de adquisición de conocimientos, de desarrollo también de mi capacidad intelectual y de entender las cosas, desarrollar ese pensamiento crítico que me va a llevar a la sabiduría. Pero si me sigo quedando en esta dimensión de las opiniones, basada en lo que yo siento, en lo que yo creo, pues bueno, estamos en la oscuridad, estamos en la caverna, estamos dentro de la caverna. Es un ejemplo para que veáis, es un mito muy bonito, lo han recogido, como os digo, los hermanos Wachowski con la película de Matrix y realmente vale la pena. Pero ahora explicaremos un poco más este desarrollo. Como os digo, ya en la antigüedad estaban los sofistas. Los sofistas, ¿qué hacen? Proponen sofismas. Entonces, ¿cuál es el sofisma? Es un pensamiento falso, pero con apariencia de verdadero. A los sofistas no les importa la verdad, les importa que parezca verdad. O sea, la preocupación de los sofistas, a diferencia de los filósofos, no es que sea verdad, sino que lo aparente. Esa es la clave, ¿me entendéis? Y esa es la gran diferencia, y por eso están los enfrentamientos de los filósofos clásicos con los sofistas. Es una apariencia de verdad. Pero, como sabéis ahora, con Internet, las redes sociales, todo se ha multiplicado, todo se ha ampliado, todo se ha desarrollado exponencialmente. Entonces, esa caverna se ha hecho mundial. Esa caverna es ahora global también. Y estamos todos metidos en la caverna. Es muy interesante el mito este porque dice, bueno, pero bueno, al fin y al cabo esa gente está mirando estas sombras, pero están atados, están encadenados y yo no lo estoy. Yo estoy libre, yo me puedo mover. ¿Seguro? ¿Seguro que estamos libres? ¿O tenemos otro tipo de cadenas? Cuando vemos a la gente atrapada en su teléfono, que no pueden dejar de mirarlo, que tienen una dependencia ya por estas cosas, que se crea una verdadera adicción, ¿seguro que somos libres? ¿Seguro que no tenemos cadenas invisibles? Ese es el tema. ¿Podemos estar un día sin mirar nuestras redes? ¿Podemos estar un día sin mirar los mensajes, sin llamar? No digo una semana, no digo un mes. ¿Podemos desintoxicarnos un día? No, no se puede. Pero si cayó Internet hace unos meses, como sabéis, 2 o 3 horas, creo que cayó WhatsApp, cayó alguna red más, y se armó un escándalo a nivel mundial, pero era de locos, o sea, era una alteración que no se podía vivir, o sea, es una agitación a nivel mundial. Y dice, bueno, pero vamos a ver, te falta el aire, vamos a ver, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Te ha faltado la comida? ¿Te ha faltado algo? No, es esto. Pero es que ya tenemos una dependencia, ya tenemos un enganche y esas son nuestras cadenas. Y si no las vemos, pues tendríamos que revisarlo, por lo menos en mi opinión. Bueno, aquí tenemos, bueno, por poner un caso, ¿no? Es nuestro protagonista que dice, bueno, nadie respeta a las mujeres más que yo, dice Donald Trump. Vale, o sea, entre tantísimas cosas que podemos escuchar,
Pero ya sabéis que, bueno, en su anterior mandato sabéis que competía con Hillary Clinton y realmente, nada, o sea, todos sus mensajes, que ya veis que son muy sencillos, son muy simples, son simplemente consignas, son consignas emocionales, son consignas muy subjetivas. Y entonces llega a la gente también a nivel emocional, o sea, dentro de la caverna, porque eso es lo que comenta Platón en el mito. Esto está en el libro de la República, podéis leerlo, en el libro 7 de la República, en el capítulo 7. Dice Platón que los presos iban a elegir a uno de ellos de vez en cuando, cada cierto tiempo, para que los representara. O sea, y los que han montado la caverna se ríen de los esfuerzos de los presos, porque dicen, fíjate cómo un preso va a gobernar a los demás, pero si es tan preso como ellos. ¿Entendéis? O sea, es uno, en Oriente nos dirían una oveja cuidando a otras ovejas. O sea, es una cosa completamente de locos, ¿verdad? O sea, es un personaje que no tiene realmente una profundidad, una altura, y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, aquí tenéis un chiste que recoge muy bien el sentimiento de la posverdad, ¿eh? La imagen, la idea de la posverdad, ¿no? O sea, esa noticia, papá, es una noticia falsa, le dice la hija. Pero ¿cómo va a ser falsa, dice el padre, si dice justo lo que pienso? Es que es así. ¿Cómo va a ser falsa? Si yo pienso esto, no puede ser falsa, ¿eh? O sea, que yo voy a apropiarme, por eso os digo que la posverdad, si decimos, ¿por qué funciona? ¿Por qué se extiende? ¿Por qué se desarrolla la manipulación? Pues porque hay gente que se deja manipular. Así de simple, ¿me entendéis? O sea, ¿qué estamos tratando de hacer con nuestras clases, nuestros cursos de filosofía? Sacar a la gente de la caverna, sacar a todos los que podamos de la caverna. Ese es el tema. ¿Os dais cuenta cómo en la película de Matrix el protagonista Neo le dan a elegir esas pastillas? La pastilla verde o la pastilla azul. O roja y verde, ¿no? Era, ¿no? Roja y azul. Roja y azul. Tienes razón. Efectivamente. Bueno, si coges la azul, creo que era, vas a seguir en la posverdad, vas a seguir en la caverna. Si coges la roja, vas a poder ver otras cosas, vas a poder ver otra realidad, vas a poder ver otro mundo. Y ese es el aporte, amigos, de la filosofía. Estos son los amigos, los compañeros colaterales de la posverdad. Evidentemente, todo está originado en la ignorancia. Cuanto más ignorantes seamos, cuanto más, más pobres a nivel educativo seamos, más se extenderá la posverdad. Y os tengo que decir que tristemente el número de lectores baja cada año. Lectores de libros, me refiero. O sea, ya estamos llegando a un punto que si un tuit, un mensaje tiene más de 20 líneas, creo que ¿cuántos caracteres puso Twitter o X? 140 son, 140, porque si no ya es mucho. O sea, leer más es mucho. O sea, si son 2 o 3 líneas lo puedo leer. Pero estamos ante un grado de dispersión y de dispersión mental y de falta de atención enorme. Incluso es preocupante que en las universidades un universitario no pueda leer un texto un poquito largo. Lo lee, pero no lo entiende. O sea, la comprensión lectora ha bajado muchísimo. Y eso se debe también a que no se está educando bien a la gente en ese pensamiento crítico analítico. La ignorancia, el populismo, ¿veis? El negacionismo, el conspiracionismo, la polarización, la desinformación y las fake news.
Las fake news, pues ahí están con todo tipo, ¿qué son? Todo tipo de noticias falsas que nos estamos comiendo sin analizar, nos estamos comiendo tal y como vienen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todo esto da para mucho, ¿verdad? Fijaros que Hannah Arendt, he traído aquí un poquito de esta gran mujer, precisamente vamos a dar una charla sobre ella dentro de poco, para seguramente el Día Internacional de la Mujer, hablaremos de Hannah Arendt. Habla de un punto, habla de un concepto que es la defactualización. ¿Qué es? Es un antecedente de la posverdad. Ella en los años 60 del siglo pasado nos habla de esto. Aparece cuando perdemos la capacidad de distinguir la verdad, lo verdadero de lo falso. Arendt hace una diferenciación entre la verdad que corresponde a la realidad, acordaros del esquema que hemos puesto antes de Platón, la diferenciación entre la verdad que corresponde a la realidad, o sea, el mundo de la inteligencia, el mundo del pensamiento, y el sentido, las emociones, las creencias, que es relativo. ¿Veis? Está marcando muy bien con otras palabras que Platón, pero marcando esas diferencias, porque corresponde a las interpretaciones subjetivas que son fácilmente manipulables. O sea, este sentido, si yo sigo guiándome por lo que siento, si me dejo llevar por las opiniones, entramos en un terreno pantanoso de la manipulación. Bueno, y efectivamente la posverdad no tiene ningún interés y menos aún respeto por la verdad, pues atiende a este dicho. Estas son mis principios, si no les gustan, tengo otros. Y esto que nos hacía reír con Groucho Marx, ¿me entendéis?, nos hace llorar con la posverdad, porque es así, o sea, no pasa nada, o sea, no te gusta esto, no te preocupes, pues digo otra cosa. Si esto no causa efecto en mi electorado, en mis seguidores, en mi público, pues lo cambio. ¿Qué problema hay? Sí, total, si será por principios, lo cambio. Entonces, bueno, que veáis un poquito la diferencia entre posverdad. El pobre de Descartes, que estaba siempre buscando la verdad, y aquella frase famosa de pienso, luego existo, que en realidad es un poquito diferente. Pienso, luego soy. En realidad la frase correcta es pienso, luego soy. Soy humano. Si pienso, soy. A la posverdad, creo, luego estoy en lo cierto. O sea, es así, con cabeza cuadrada. Y vamos así, o sea, nos va a quedar la cabeza así. De seguir a este paso es que nos va a quedar cuadrada incluso físicamente. Bueno, efectivamente, por eso decimos que la posverdad nos lleva a un falso conocimiento, llevándonos a un relativismo atroz. Es terrible porque, ¿sabéis a qué punto estamos llegando? Pues que todo es relativo. O sea, por ejemplo, concepto de justicia que Platón definió también, la idea de justicia. Ah, eso no. Lo que es justo para ti no es justo para mí. No, pero es que la justicia, hay un arquetipo, hay una idea. Eso lo dice Platón. Pero ahora te digo yo, como gran filósofo que soy, lo que pienso de la justicia. Eso es para Platón, eso es para ti. Lo que es justo para ti no es justo para mí. La idea de belleza. Fijaros, lo que es bello para ti no es bello para mí. Ah, pues a mí me gusta, sí. Momento. Pero ¿no habrá una idea de belleza de lo que es bello? No, es que lo bello para ti no es bello para mí. Entonces, ¿me entendéis? Es un relativismo tan grande que no hay por dónde cogerlo. ¿Qué tiene la filosofía? Que nos va dando puntos de referencia y aparte nos da elementos de apoyo. Por ejemplo, la belleza. Lo que es bello para ti no es bello para mí. Un momento. Si es bello, dice Platón, te tiene que hacer mejor.
te tiene que hacer mejor persona. La belleza te tiene que elevar, te tiene que hacer mejor persona, porque la belleza está unida a la bondad, está unido a lo bueno. O sea, Platón por lo menos te justifica, te razona, te explica y tú podrás estar de acuerdo o no, pero te da explicaciones. Pero lo que no podemos, lo que no podemos caer es en decir, para mí es así. Y hemos llegado al punto, amigos, que ya estamos llegando a grados mayúsculos, porque yo ahora, depende del día, puedo ser hombre o puedo ser mujer, según como me levante. Y es así. Oye, hoy no me digas Julián, ¿eh? A mí llámame Pepa. Hoy soy Pepa. ¿Por qué? Porque me siento Pepa. Me siento Pepa y soy Pepa. Y ya está. Y otro día, pues, seré Julián, si me parece. Pero vamos a ver. Y basta que lo digas para que, bueno, si es para ti así, pues adelante. O sea, quiero decir, claro. El caso es que hay un desconcierto, todo esto favorece muchísimo el desconcierto y el caos, porque claro, habrá que ponerse el cartel para tratarlo, ¿no? Pues hoy soy Pepa, pues vale, pues bien, hoy vamos con la ficha de Pepa o la chapa de Pepa y otro día iremos con otra chapa. O sea, es difícil, o sea, se está adulterando mucho todo, ¿no? Bueno, decía Vivekananda, un maestro interesantísimo, dice, la verdad no rinde honores a ninguna sociedad antigua o moderna. La sociedad debe de rendir honores a la verdad o perecer. Eso nos parece un poco la idea. En fin, aquí tenéis, ya por no alargarlo más, aquí tenéis un ejemplo de cuadro tan interesante del tiempo salvando a la verdad de la falsedad. Un cuadro de François Lemoine, muy bonito, interesante, donde el tiempo está cogiendo a la verdad en sus brazos, ¿verdad? ¿Qué nos inspira este cuadro? Pues que al final el tiempo va a poner las cosas en su sitio. El tiempo hará que salgamos un poco de esta locura. Lo que pasa es que, amigos, si solo lo dejamos al tiempo, al final se dice que las cosas vuelven a su cauce, el tiempo pone a todos en su sitio. Yo diría que no esperemos a llegar a un punto de descomposición tan grande que no dejemos pasar excesivamente tiempo para reaccionar. La mentira quedará desenmascarada, lógicamente, pero ¿y las víctimas? ¿Y el dolor que ha habido entre tanto? Y aquí está la decisión nuestra. ¿Queremos vivir de una manera? ¿Queremos reaccionar? ¿Queremos entrar en esa dimensión del pensamiento crítico? Depende de nosotros. Yo os invito a que podáis vivir de esa manera un poquito más filosóficamente. Hay una enseñanza, una gran filósofa del siglo XIX que nos dejó aquella maravillosa frase de nada hay superior a la verdad. Parece un arquetipo de vida, me parece una referencia fundamental y con una última enseñanza también de la gran filósofa Delia Steinberg, que dice que la pureza es la forma objetiva de la verdad. Lo puro no se corrompe. Enfermamos cuando nos engañamos. Y eso me parece muy interesante, amigos. O sea, lo que verdaderamente es verdad no se corrompe, no decae. Eso es una cosa que es interesante tenerlo en cuenta. ¿Dónde está la corrupción? Vemos una política corrupta, vemos que la corrupción está en la economía, en la política, en la religión. ¿Por qué? Pues porque falta ética. Falta ética. Con esa ética, con ese aporte ético, con esa pureza, que no es pureza de cintura para abajo, es una pureza de pensamiento, es una pureza, es una limpieza que tendríamos que hacer de tipo emocional y mental, podríamos acercarnos un poco más a la verdad. Muchas gracias.